me llamo Flor Pérez y hoy, a mis 55 años, estoy sentada frente a la computadora prestada de la cooperativa Manos Libres, con el viejo uniforme gris de sirvienta extendido sobre mis rodillas como una piel que ya no me pertenece. Es 3 de marzo de 2025, la mañana está fría en la ciudad, y mientras tecleo estas palabras en este foro donde muchas contamos la verdad que nadie quiso oír, escucho a lo lejos el murmullo del mercado y el olor de tortillas quemadas se cuela por la ventana rota de nuestra oficina, recordándome la cocina de baldosas verdes donde pasé 25 años sin nombre. Entonces era 1985, yo tenía 15 y vivía en la ladera húmeda de la Sierra Mixe, cuidando a mi madre reumática y hilando palma para vender trenzas en la plaza de Ayutla. Cuando llegó la camioneta blanca con placas de la capital, el motor sonaba como promesa nueva y el chofer, un señor de bigote teñido, me dijo que podía ganar dinero fácil, limpiando casas, que en 6 meses volvería con los bolsillos llenos de pesos y medicinas para mi mamá, y que, si decía que no, la oportunidad se iría con el próximo arroyo. Recuerdo el vértigo de aquella tarde, la caja de cartón donde guardé mi única falda floreada y las agujetas de manta que mi abuela me amarró alrededor del pecho como si pudieran sujetar también mi miedo, porque las palabras del chofer se me enredaron con el silbido de los opilotes y con la tos seca de mi madre que me dijo, ve, hija, pero no te pierdas, no sabía que la palabra perderse puede ser una puerta cerrándose con doble vuelta. 13 horas después, la capital me recibió con humo de diésel, edificios gigantes como cerros de concreto y un calor pegajoso que hizo sudar hasta mi apellido. Doña Mercedes me miró de arriba abajo sin presentarse, me quitó el acta de nacimiento diciendo, esto lo guardo yo para que no se te extravíe, y antes de que el sol del primer día bajara, ya había aprendido que las puertas de aquella casa se abrían hacia adentro, pero desde afuera solo se accionaban con una llave que nunca vería de cerca, la misma llave cuyo clic aún retumba en mi pecho cada vez que cierro los ojos. La primera semana fue un torbellino de órdenes y pasillos desconocidos, pero lo que más recuerdo es la sensación viscosa en las muñecas cuando la hija menor de Mercedes me colocó una pulsera de plástico con mi nuevo nombre, N-Grados 17, como si fuera un equipaje en un aeropuerto y no una muchacha recién llegada. Me despertaban antes que los gallos. Aún con las piernas entumidas del viaje, para fregar los pisos de mármol que brillaban tanto que podía ver mi cara difuminada mientras tallaba, preguntándome si a esa imagen borrosa le dolían los codos igual que a mí. El desayuno eran las sobras frías de la noche anterior, devoradas a escondidas sobre el fregadero porque las criadas no se sientan a la mesa, y al terminar, doña Mercedes revisaba mis uñas como un capataz revisa la crin de un caballo, sin mirarme a los ojos, buscando cualquier imperfecto para restregar mi cabeza contra la vergüenza. El teléfono de la casa tenía un candado numérico y la ventana de mi cuarto, un armario adaptado, daba a un muro ciego, así que las horas se contaban por el sonido de la lavadora y los golpes del reloj de péndulo que colgaba junto al retrato familiar. Con el pasar de los meses descubrí que la casa tenía sus propios latidos, crujidos nocturnos que advertían cuando Mercedes dormía profundamente y cuando era mejor no respirar fuerte para evitar que gritara, silencio, India. Aprendí a identificar las llaves por el tintineo, la dorada abría la despensa, la plateada de borde cerrado cerraba la reja del jardín, y la pequeña, casi ornamental, era la puerta principal que solo tocaba el jardinero. Mi cuerpo se hizo brújula de sonidos, porque ver el exterior era un lujo. Cada domingo, mientras la familia iba a misa en un sedán azul reluciente, yo aprovechaba para mirar desde la azotea los techos vecinos y dibujar con la lengua los nombres de las calles que jamás pisaba, como si pronunciarlas pudiera acercarme 1 centímetro al otro lado del portón. Una tarde de agosto, cuando cumplí 16, me di cuenta de que el calendario del pasillo todavía mostraba mayo. Mercedes había olvidado arrancar las hojas y ese retraso se sintió como un espejo de mi vida suspendida, estancada en un mes que no avanzaba mientras el mundo seguía rotando. Aquella noche, entre el vapor del lavavajillas, me prometí que lo primero que haría al recuperar mi nombre sería comprar un almanaque nuevo y arrancar los días yo misma. Pasaron los años en un calendario imaginario que solo yo veía en mi cabeza, cada hoja marcada por los cumpleaños de los hijos de Mercedes, porque los míos los descubrí después en fotografías ajenas. Cuando nació la nieta mayor, me obligaron a dormir junto a la cuna para levantarme antes de que la niña llorara y despertara a la señora. El colchón era un tapete fino doblado sobre el suelo de parquet, y las luces nocturnas de la ciudad se reflejaban en los estucados del techo pintando sombras ondulantes que se movían a mi ritmo cardíaco. De día limpiaba los mismos pasillos una y otra vez, dejando una línea perfecta de aroma a cloro para que Mercedes pudiera oler la limpieza desde el comedor, y por las tardes, cuando el tutor de piano llegaba, me quedaba plantada detrás de la puerta, escuchando un do mayor que puntualizaba mi rutina con un dolor raro entre los hombros. Nadie me llamaba Flor, el jardinero me decía, niña, aunque ya era mujer, y los niños aprendieron a chasquear los dedos como se llama a un perro para que yo les alcanzara el jugo o les abrochara los zapatos, mientras en mi pecho una semilla de rabia germinaba en silencio.
A veces, cuando Mercedes salía de compras y la casa quedaba en silencio, robaba media hoja de las libretas escolares y escribía a mi hijo Rafael, contándole que pensaba en él cada vez que el cielo se ponía rosado, que guardaba historias de dragones para cuando pudiéramos leer juntos. Guardaba las cartas en el doble fondo de una caja de costura, esperando la ocasión de encontrar un sobre y un sello, pero un mediodía, mientras yo hervía mamelucos manchados, Mercedes irrumpió con la caja abierta y mis cartas desparramadas como mariposas muertas sobre la mesa de granito. Rasgó cada página sin leerlas, murmurando con desdén que los criados sin papeles no tienen descendencia legítima, y arrojó los pedazos al fuego de la estufa, donde las palabras de extraño se curvaron y ennegrecieron antes de consumirse. Aquella tarde, entre el olor a papel quemado y jabón de ropa, supe que mi silencio valía oro para ellos, porque ningún registro escrito podía revelar que yo existía, y al mismo tiempo sentí que una parte de mí se volvía roca, una roca que algún día, sin aviso, empezaría a rodar. El tiempo se convirtió en un río silencioso que no dejaba huellas en aquella casa perfecta, salvo en mis manos, que empezaron a agrietarse como tierra seca. Cada invierno. Quitaba la cera de los candelabros antiguos mientras escuchaba la radio del portero eléctrico, un murmullo distante que anunciaba presidentes, tormentas y triunfos de fútbol como si hablara de planetas lejanos que nunca pisaría. Por dentro, sin embargo, los huesos me dolían con la puntualidad de un reloj suizo, recordándome cada amanecer que ya no tenía 15 sino 30, luego 35, pero nadie allí parecía verlo, porque para los patrones la servidumbre no envejece. Solo se renueva con otra muchacha más joven traída de otro pueblo sin nombre. En diciembre de 2000 estuve a punto de desmayarme fregando escaleras, y Mercedes dijo, sin levantar la vista del mantel de lino, si te caes, no chorrees sangre sobre la alfombra, que es persa. Fue la primera vez que sentí que mi vida valía menos que un tapete, y esa certeza clavó sus dientes en mis noches hasta volverlas insomnio constante. A falta de calendarios, empecé a contar los años por las mudas de las cortinas, pues cada 5 primaveras cambiaban el brocado y el color, mientras yo seguía allí, invisible. La rutina se quebró una mañana de mayo de 2011, cuando el timbre sonó con insistencia nerviosa y apareció Alma, una muchacha de 28 con un brillo desafiante en los ojos, que llegó recomendada por la prima de Mercedes para cubrir turnos de enfermería nocturna. Su uniforme recién planchado contrastaba con sus botas de cuero gastadas, y al saludarme me apretó la mano con fuerza, como si probara la resistencia de una cuerda. Esa misma tarde, mientras doblábamos sábanas en la lavandería, me susurró que venía del mismo estado que yo, solo que de la zona costera, y que había aceptado el trabajo para juntar dinero y terminar la universidad abierta. Noté que llevaba un teléfono pequeño escondido en el puño de la manga, y que sus ojos se movían calculadores, midiendo cámaras, cerraduras y horarios. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó con voz tan baja que pareció pensamiento. No. Supe qué decir, mi lengua se trabó entre números hasta que murmuré, demasiado. Ella asintió, como si ya lo hubiese previsto, y deslizó un dulce de tamarindo en mi bolsillo, el primer regalo que recibía en 26 años, antes de rematar, todas las jaulas tienen bisagra, solo hay que encontrarla. Ese día dormí con el caramelo debajo de la almohada, sintiendo que latía como un corazón prestado. Las noches siguientes, Alma fingía revisar la presión de la abuela enferma mientras encendía su teléfono en modo grabación, capturando los regaños que Mercedes disparaba como escopetazos cada vez que encontraba una arruga en las sábanas. Yo me quedaba estática, con la escoba a medio barrer, oyendo mi propio nombre, o más bien el número 17, retorcerse en la pantalla iluminada, y sentía un escalofrío extraño. Era la primera vez que mi voz quedaba atrapada en algo tangible. Alma me enseñó cómo desactivar el flash para filmar a escondidas, y una madrugada incluso filmó mis manos hinchadas sosteniendo el cubo de agua mientras Mercedes ordenaba que restregara el piso, hasta que se reflejara su cara. Cada clip duraba pocos segundos, pero juntos contaban una vida entera de humillaciones. Cuando los reproducíamos en el baño de servicio, el único sin cámara, yo sostenía el celular con los dedos temblorosos, como si quemara, descubriendo que el dolor suena distinto cuando se convierte en archivo y no en eco interno. Alma me explicó que existían redes sociales donde la gente denunciaba injusticias, que los videos podían volverse virales y llegar a abogados en cuestión de horas. Yo no entendía bien la palabra viral, pero la comparé con la gripa que se lleva a todo el pueblo, rápida, imparable. Esa idea germinó dentro de mí como maíz después de la primera lluvia, y cada pitido del teléfono era un latido nuevo que se sumaba a los míos, recordándome que la bisagra de mi jaula crujía, aunque todavía no se abriera. Aquella noche volví a soñar con Rafael, tenía la voz grave y me preguntaba por qué nunca llamé. Me desperté empapada y juré que, si salía, lo buscaría aunque me tomara el resto de la existencia. Durante semanas tejimos nuestro plan con puntadas de silencio, cronometrando cuánto tardaba el conductor en estacionar el sedán, cuántos segundos pasaban entre el clic de la llave dorada y la alarma que Mercedes activaba al dormir.
Descubrimos que los lunes, la señora tomaba somníferos con coñac para relajar los nervios, y que la única cámara que apuntaba al garaje tenía un punto ciego detrás del refrigerador industrial. Alma consiguió una copia de la llave pequeña aprovechando que el cerrajero vino a cambiar el candado del portón. Yo guardé los duplicados en el dobladillo de mi bata, cosidos con hilo negro invisible incluso para mí. El domingo antes de la fuga, Mercedes me ordenó pulir la colección de cubiertos de plata y, sin saberlo, me regaló la excusa perfecta. El abrillantador tenía un olor fuerte que justificaba las ventanas abiertas sin levantar sospechas. Mientras frotaba tenedores que reflejaban un futuro incierto, Alma engrasaba los goznes de la puerta principal para que no chirriaran al girar a medianoche. A las 10:30, el sedán partió rumbo a la misa de víspera y la casa quedó bajo el zumbido sordo de la televisión encendida. Alma contó los pasos del pasillo, 32 exactos, y yo repetí en mi cabeza el número como un mantra de liberación. Cuando el reloj marcó 11:13, nos encontramos frente al portón, el uniforme gris aún sobre mi cuerpo como piel prestada, y sentí que si dudaba un segundo más, todos esos años volverían a caerme encima como una tapia. Alma giró la llave, el metal giró sin resistencia, y en ese chasquido silencioso comprendí que la puerta que se abre puede hacer menos ruido que un suspiro, pero el eco de tu primer paso libre retumba para siempre. Salimos corriendo al filo de la medianoche, con los zapatos en la mano para no dejar huellas en el portón recién encerado, y la calle nos golpeó con un viento frío que olía a gasolina y libertad. Caminamos sin voltear durante 4 cuadras, hasta que las cámaras del barrio rico quedaron atrás y los postes cambiaron a focos desnudos, y entonces corrimos, ya sin la dignidad contenida, sino con un pánico infantil que nos hacía tropezar. Alma había contactado a una chofer de aplicación que trabajaba con la cooperativa, y cuando el coche gris se detuvo, me agaché como si alguien fuera a dispararnos por la espalda. La chofer, una mujer gorda con cabello azul y voz de maestra, dijo simplemente: suban, y pónganse el cinturón, que hoy no quiero noticias de accidentes. Me senté atrás, abrazando mi uniforme como si fuera un bebé, y mientras el auto avanzaba, las luces de la avenida iluminaron por primera vez mi rostro sin vigilancia. Me vi en el retrovisor y casi no me reconocí. Había más arrugas, sí, pero también un brillo febril que jamás había visto en mis pupilas. El viaje duró 30 minutos. Que parecieron 30 años. A cada semáforo esperaba que Mercedes apareciera a golpear la ventana con su bastón, pero lo único que golpeó fue la lluvia fina, anunciando un amanecer que por fin me pertenecía. Llegamos a un edificio viejo pintado de verde menta, y al abrir la puerta nos recibió un coro de voces que olía a café recalentado y papel húmedo. Era la oficina nocturna de Manos Libres, un espacio pequeño donde las paredes estaban tapizadas con recortes de periódicos sobre derechos laborales. Una trabajadora social bajita, llamada Isabel, me tendió una manta térmica y me ofreció un bolillo con frijoles que aún hoy recuerdo como el pan más sabroso de mi vida. Mientras devoraba el bolillo, Alma descargó los videos en una computadora vieja y los subió a una página cuyo logotipo era un puño levantado. Al reproducirlos en pantalla grande escuché mi propia voz diciendo: sí, señora, y quise taparme los oídos, pero Isabel me sostuvo la mano. Tienes que escucharte para saber qué vas a dejar atrás, dijo con firmeza suave. Después me preguntaron mi nombre completo, y al pronunciar Flor Pérez sentí un calambre recorrerme el cuello, como si las palabras despertaran nervios dormidos durante 25 años. Al intentar buscar mi acta en el registro civil, la base de datos marcó desaparecida desde 1985, y el silencio que siguió fue tan pesado que oí como la cafetera goteaba al otro lado del cuarto. Isabel cerró la ventana del navegador y prometió: mañana mismo viajaremos a tu pueblo, vas a volver a existir en papel, te lo juro. Al día siguiente, antes de que el sol terminara de desperezarse, subimos a una camioneta prestada y emprendimos la ruta serpenteante hacia la Sierra Mixe, aquel camino de curvas que yo solo recordaba por la canción de los grillos y el olor a pino mojado. Isabel iba delante repasando mis datos en un portapapeles y Alma, que insistió en acompañarnos, me alcanzaba una botella de agua cada vez que el estómago se me anudaba. Pasamos por puentes colgantes y por puestos de piñas asadas, y yo contaba los árboles como quien revisa cuentas atrasadas de la infancia, hasta que un letrero oxidado anunció: bienvenidos a Ayutla, y sentí que una mano invisible me apretaba la garganta. En el registro civil, un señor canoso buscó en libros empastados con tela y, al encontrar mi nombre, ladeó la cabeza, sorprendido de ver a un fantasma con pulso. Me pidió que firmara la recepción de un duplicado del acta. Tuve que confesar que jamás había sostenido un lápiz más que para limpiar ranuras, así que Isabel guiñó el ojo y deslizó mi dedo pulgar sobre una almohadilla de tinta violeta. La huella quedó temblorosa, pero estaba allí, diciendo al mundo que Flor Pérez respiraba. Al salir, un grupo de mujeres me rodeó con murmullos. Una anciana me tocó la mejilla y susurró: tu madre guardó tu rebozo todos estos años, esperando que volvieras. Regresamos a la capital con el acta envuelta en plástico, y esa noche la cooperativa
Celebró con café de olla y pan de anís, porque cada documento rescatado era una victoria que quitaba peso a la balanza del olvido. Empezaron los trámites: CURP, identificación, inscripción a clases de alfabetización para adultos. Llegaba con las manos sudorosas, temiendo que la maestra me reprochara las canas, pero ella solo sonrió y me dio un cuaderno color limón, diciéndome que cada letra era una semilla. Aprendí a escribir Rafael, con temblores de terremoto, y a leer periódicos donde descubrí que existían leyes de salario mínimo que me habrían protegido si alguien las hubiera hecho cumplir. Con la ayuda de abogados voluntarios, presentamos una demanda por salarios caídos, prestaciones, daños morales y retención ilegal de documentos. Mercedes recibió la notificación y reaccionó con un comunicado público tildándome de ingrata, pero el video del teléfono ya circulaba por redes y, como avispa furiosa, picaba cada comentario hastiado. Las noticias hablaron de redes clandestinas, de empleo doméstico, y otras mujeres empezaron a llegar a manos libres cargando historias parecidas, confiando en que mi voz, recién estrenada, empujara las suyas hasta derribar puertas que aún estaban cerradas. Durante los meses que siguieron, la oficina de la cooperativa se transformó en mi escuela, mi refugio y mi cuartel de batalla. Todos los días llegaba con mi cuaderno de tapas color limón y los dedos manchados de tinta, dispuesta a aprender la diferencia entre salario mínimo y aguinaldo, entre jornada laboral y esclavitud. Isabel insistía en que el conocimiento era como café cargado: al principio sabe amargo, pero después te mantiene despierta, y su comparación me hacía sonreír porque yo jamás había probado un café. Cuando lo hice por primera vez sentí el mismo vértigo con el que entraba al aula improvisada. Con cada artículo de la ley que descifraba, la piedra enquistada en mi pecho se volvía guijarro, ligero y afilado, listo para derribar los muros que me habían encerrado durante un cuarto de siglo. Aprendí que existía un seguro social para trabajadoras del hogar, supe cuánto valía una hora de mi tiempo y descubrí que el miedo también devenga intereses cuando se deja crecer. Después de clase me quedaba a ordenar folletos y a repetir en voz alta las palabras nuevas para que la lengua no me traicionara. Por las noches practicaba mi firma sobre hojas de impresora recicladas, una y otra vez, hasta que las curvas de la F y la P se dibujaban con la seguridad de quien labra su propio destino. Cuando la tinta parecía un canto recién inventado, alzaba la vista y veía mi reflejo en la ventana, ojos cansados, sí, pero despiertos por primera vez. La sensación de pertenecer a algo distinto de la casa de Mercedes me arropaba como una manta tejida con voces de otras mujeres que también escaparon. Compartíamos anécdotas alrededor de una cafetera vieja y cada historia era un ladrillo que añadíamos a un puente todavía invisible. Entendí entonces que la solidaridad podía ser tan densa como la sangre, pero infinitamente más ligera de cargar. Sin darnos cuenta pasábamos horas discutiendo cómo exigir un contrato escrito, cómo calcular horas extras y cómo cerrar la puerta al miedo. Y cuando el cansancio vencía, yo guardaba el cuaderno bajo la almohada con la esperanza de que las palabras se filtraran y rellenaran los huecos que el silencio había dejado. Así dormía, abrazada a la certeza de que cada letra aprendida era un eslabón menos en la cadena de mi invisibilidad. El día de la primera audiencia amaneció gris y pegajoso, como si el cielo dudara de ponerse de nuestro lado o del de Mercedes. Llegué al juzgado con el uniforme gris doblado dentro de un sobre transparente, prueba material de mi encierro y testigo mudo de cada noche sin salario. Al ver a Mercedes sentada detrás de sus abogados trajeados sentí un latigazo de pánico, pero también noté que la seguridad en su espalda ya no era tan recta como la recordaba. Comprendí al instante que los años no la habían tocado con la misma rudeza que a mí. Sus manos seguían brillando de manicura, aunque su mirada esquivaba la mía como quien evita saludar a un fantasma. La sala se colmó de cámaras y murmullos y varios periodistas buscaban mi rostro para emparejarlo con las palabras «esclavitud doméstica» que habían leído en los titulares. Isabel me rozó el codo para recordarme que respirara y el zumbido de los fluorescentes marcó la cadencia de mis pasos. Cuando el juez pidió que dijera mi nombre completo, sentí que los pulmones se hinchaban más de lo necesario, como si reclamaran espacio por todos los años en que fueron comprimidos. Pronuncié «Flor Pérez» con voz firme. Dejé que las consonantes cayeran como martillos sobre el silencio y vi como un par de reporteros asentían, confirmando que esa era la historia que habían venido a escuchar. El juez preguntó mi edad y, al decir 55, me dio la impresión de que cada cifra rebotaba en las paredes para recordarle a Mercedes cuánto tiempo me había retenido. Las preguntas continuaron: fecha de ingreso, horarios, salario prometido, salario recibido, y respondí una por una, dejando que la verdad se hilara sola como hilos tensos en un telar. Cuando el abogado de Mercedes objetó que no había pruebas suficientes, Alma, sentada en la primera fila, alzó el celular con el video listo para proyectarse. La imagen mostró mis manos hinchadas sosteniendo el cubo y la voz de Mercedes ordenando que limpiara, hasta que se viera su cara. Un silencio espeso cayó sobre la sala, más aplastante que cualquier martillazo. Vi como el cuello de Mercedes enrojecía y entendí que la vergüenza, cuando llega,
no necesita traducción ni abogado. Tras la reproducción, el juez ordenó un receso y la defensora pública me llevó a un pasillo donde el aire olía a papel fotocopiado. Allí, apoyada contra una columna, me permití llorar por primera vez, no de miedo sino de alivio, y cada lágrima borraba 1 kilómetro de la distancia que aún me separaba de mi hijo. Volví a la sala con los ojos hinchados pero la espalda erguida, pensando que tal vez la justicia tiene un ritmo lento pero obstinado, y aunque la audiencia siguió ya no sentí que Mercedes dominara la habitación. Esa mañana supe que el uniforme gris había dejado de ser mi piel y se había convertido en prueba de cargo, y salí del juzgado con las manos temblorosas y el corazón saltando, convencida de que cada paso siguiente sería más liviano que el anterior. Al salir del juzgado aquella tarde la calle me pareció un animal rugiendo de bocinazos y flashes, y las cámaras me siguieron como enjambre hasta el viejo autobús que nos devolvió a la cooperativa. Los periodistas lanzaban preguntas que chocaban contra mi espalda: ¿cuántas horas trabajaba? ¿Por qué esperó tanto para denunciar? Y yo apenas entendía que hablaban de mí, porque mi cabeza zumbaba con el veredicto aún pendiente y con el temblor que quedó en el suelo después de mi testimonio. Alma me tomó del brazo y me abrió paso hasta la puerta metálica del edificio, donde Isabel aguardaba con un termo de café con canela que me supo a tregua. Esa noche, el video proyectado en la audiencia se replicó en portales de noticias, y mi nombre, ese que tanto tardé en pronunciar en voz alta, apareció escrito en titulares que decían: Flor Pérez, 25 años de silencio. Por primera vez sentí la fuerza y el vértigo de ocupar un espacio público. Mensajes de desconocidos llegaban a la página de la cooperativa, muchos ofreciendo apoyo, otros pidiendo ayuda para casos semejantes. Pero entre las notificaciones hubo uno que me hizo contener el aliento. Una tía lejana escribió que Rafael había visto la noticia y que quería hablar conmigo. Sentí un nudo en la garganta, más apretado que el de cualquier corbata de abogado, porque su silencio era la herida que nunca había cicatrizado. Esa noche dormí poco, puse el uniforme gris doblado sobre la silla, lo miré como si fuera un espejo deformado y recé por tener palabras suficientes cuando mi hijo apareciera delante de mí. 2 semanas más tarde quedamos de vernos en un café discreto de la colonia obrera, un lugar con azulejos azules que olían a polvo viejo y a café aguado. Elegí ese sitio porque sabía que la prensa no frecuentaba rincones sin luces de neón. Llegué 20 minutos antes y conté las grietas del mosaico para contener el temblor de las manos. Cuando Rafael cruzó la puerta lo reconocí al instante por la forma curva de su ceja izquierda, idéntica a la de mi padre. Me miró con una mezcla de rabia y sorpresa, como si lo hubieran invitado a presenciar un fantasma, y yo sostuve su mirada aunque las rodillas me crujían. Nos sentamos en una mesa pegada al ventilador que giraba sin prisa, levantando olor a canela rancia. Las palabras se atoraron entre nosotros como cubiertos mal lavados, hasta que él soltó: ¿por qué nunca volviste? Su voz llevaba años de reproches comprimidos, y cada sílaba era un golpe que yo sabía merecer. Le conté del candado en el teléfono, de las cartas quemadas, del número 17 grabado en plástico, de la puerta que solo abría desde fuera. Hablé como quien drena una herida atascada de pus, midiendo cada detalle para no ahogarlo con mi dolor. Saqué del bolso la copia de mi acta de nacimiento recién impresa y la dejé sobre la mesa. Era la prueba de que ahora existía de nuevo. Sus ojos, idénticos a los míos, se humedecieron cuando vio mi huella dactilar violeta. Sin decir palabra me sostuvo la mano, y sentí que ninguno de los dos sabía perdonar todavía, pero al menos el puente estaba tendido. Cuando el mozo trajo la cuenta, Rafael pagó con un billete arrugado y, antes de levantarnos, me pidió tiempo. Dijo que tardaría en entender que la ausencia no siempre es abandono. No hubo abrazos ni promesas, solo un asentir tímido que, contra todo pronóstico, pesó más que cualquier declaración pública. El juicio continuó durante 4 audiencias que sentí como estaciones completas, cada una con su clima particular de preguntas, objeciones y miradas que punzaban. Isabel me preparaba un resumen legal en hojas rosadas que leía camino al tribunal, mientras Alma, siempre con el celular listo, capturaba cada intento de Mercedes de fingir amnesia. En la tercera sesión, un perito calculó los salarios caídos, una cifra que me mareó, porque equivalía a todos los amaneceres en que fregué suelo sin esperar pago. La defensa alegó que había recibido cama y comida, como si eso fuera salario, pero el juez frunció el ceño y pidió silencio, recordando que las personas no son electrodomésticos. El día del veredicto la sala rebosaba de activistas y reporteros, y cuando el magistrado declaró culpable a Mercedes por retención ilegal, explotación y daños morales, sentí que la sangre me abandonaba los pies y regresaba al rostro como un río rojo, tibio y pesado. La condena incluyó 8 años de prisión conmutables y la obligación de indemnizarme, pero lo que más me impactó fue escucharlo decir que mis 25 años sin nombre eran violencia extrema. Al salir, el sol me cegó y tuve que apoyar la mano en la barandilla para creer que no soñaba. Alma me abrazó y su pecho latía tan fuerte que parecía tambor ceremonial, mientras Isabel levantó el sobre con la sentencia como si fuera un trofeo improbable.
En ese instante entendí que la justicia no sana todo, pero abre la puerta para que la sanación empiece. La noticia del fallo se propagó como pólvora digital y, a la semana siguiente, la pequeña oficina de Manos Libres explotó en solicitudes de ayuda, mujeres que habían vivido tras portones idénticos al mío, algunas aún sin acta, otras con huesos en llaga. Organizamos asambleas los sábados en la bodega prestada por una panadería, y entre estantes de harina nacía una red de sororidad que tejía historias, estrategias y abrazos. Yo, que apenas aprendía a conjugar verbos en pasado y futuro, empecé a hablar en radio comunitaria, explicando por qué un contrato escrito no es lujo sino salvavidas, y cómo identificar a agencias fantasma. La primera vez que subí a un estrado con micrófono sentí que mis rodillas chocaban como piedras, pero al ver los ojos atentos de adolescentes que podían terminar como yo, la voz se me templó como acero. Diseñamos un taller itinerante que llamamos Nombre Propio, entregábamos formularios de registro civil, enseñábamos a calcular horas extras con una app sencilla y, sobre todo, repetíamos que el miedo se factura caro. Con el dinero de la indemnización pagué las primeras impresoras y compré café de buena calidad, porque entendí que dignidad también es oler algo rico mientras planificas tu libertad. En 2018 lanzamos la campaña, Contrato o Nada, pegamos carteles en mercados y estaciones de metro, y el hashtag se volvió tendencia cuando una actriz famosa compartió mi historia en un programa nocturno. Cada retweet era un eco que derribaba otro candado invisible, y pronto los diputados locales nos invitaron a una mesa de trabajo para reformar la ley de trabajo doméstico. Las reuniones con los diputados se parecían más a subastas que a mesas de trabajo, cada silla de cuero olía a perfume caro y a ansiedad contenida, y sobre la mesa brillaban carpetas repletas de cifras que intentaban poner precio a nuestras vidas. Yo llegaba con mi chal tejido en ayate y los tacones prestados por Isabel, porque ella decía que, en ese edificio helado, la altura importaba casi tanto como la voz. El primer día expuse, con la voz temblando y un proyector viejo chisporroteando detrás de mí, que sin un contrato escrito las trabajadoras del hogar somos humo que cocina sin dejar huella, mostré la foto de mi uniforme gris ampliada a tamaño póster y escuché un murmullo incómodo al explicar que ese uniforme fue mi documento de identidad durante 25 años. Algunos legisladores desviaron la mirada hacia sus teléfonos, quizá buscando refugio en mensajería instantánea, pero otros tomaron notas con plumas que chirriaban sobre el blog como grillos ansiosos. Cuando un representante de las agencias de empleo sugirió que un contrato burocratizaría el servicio, levanté la mano con el dedo índice manchado de tinta y conté cómo Mercedes calculaba sus vacaciones con mi sufrimiento, y como yo jamás tuve aguinaldo. Sentí el pulso golpearme las sienes cuando terminé, las paredes forradas en caoba parecieron inclinarse un poco, como si quisieran escuchar mejor. Y en ese pequeño silencio, antes de que hablara el siguiente ponente, comprendí que la evidencia no siempre es un video viral, a veces es la mirada fija de cientos de mujeres que, aunque no estén presentes, sostienen tu columna vertebral desde la distancia. Las siguientes semanas se convirtieron en un maratón de desayunos de trabajo, entrevistas en radios comunitarias y asambleas improvisadas en patios traseros donde las niñas correteaban entre sillas plegables mientras sus madres aprendían a rellenar un recibo de sueldo. Cada noche volvía a la oficina con una libreta llena de nombres y teléfonos, y Alma celebraba cada nuevo contacto pegando estrellas doradas en un mapa de corcho que colgaba junto al dispensador de agua. El mapa empezó a parecer un cielo de verano, salpicado de constelaciones que unían provincias lejanas por lazos invisibles de sororidad. En una de esas asambleas, una joven llamada Mariela nos mostró las manos cubiertas de escamas de jabón y confesó que llevaba 2 años ahorrando para comprarse guantes de goma. Aquella frase me mordió el estómago, y al día siguiente usamos parte de mi indemnización para comprar cajas de guantes y repartirlas como si fueran amuletos de resistencia. Sin embargo, no todo era aplauso fácil. A cada paso surgían amenazas veladas de agencias que veían sus ganancias en peligro, recibimos correos anónimos acusándonos de querer politizar la limpieza, y un día apareció pintura roja en nuestra puerta con la frase, «Tienen las manos sucias». Isabel recogió la brocha tirada en la banqueta y la colgó dentro de la oficina como trofeo, recordándonos que la intimidación es solo otro piso que limpiar. Esa noche dormí poco, no por miedo, sino porque la adrenalina se mezclaba con el café cargado y me hacía sentir que la vida, por fin, tenía más futuro que pasado. El punto de inflexión llegó una mañana de marzo de 2020, cuando convocamos a una marcha desde el Ángel hasta el Congreso y 1000 escobas levantadas se convirtieron en banderas improvisadas que chocaban contra el cielo mugriento como metrónomos de dignidad. Yo avanzaba al frente con un megáfono prestado, el uniforme gris colgado del cuello como estandarte, y a cada paso sentía el asfalto vibrar debajo de mis zapatos nuevos, comprados con el primer cheque que cobré a mi propio nombre. Mujeres de todos los acentos gritaban consignas mientras adolescentes repartían cubrebocas pintados con la frase, «Sin contrato no hay trato», escrita en tinta morada, y en cada semáforo los conductores tocaban el claxon en señal de apoyo o
Cerraban la ventanilla con prisa, incapaces de sostener nuestra mirada. Sobre la glorieta de la Diana alguien colgó una lona con la foto ampliada de mis manos sosteniendo el cubo oxidado, y al verla sentí una mezcla de orgullo y vergüenza tan intensa que tuve que respirar hondo para no romper a llorar allí mismo. Ese día, mientras las banderas giraban como remolinos, reconocí a Rafael entre la multitud. Llevaba una gorra negra y una camiseta blanca donde había estampado mi primera huella. Violeta. Y aunque no nos acercamos, sus ojos se encontraron con los míos y bastó un leve asentimiento para entender que mi lucha ya no era solo mía, sino también la suya y la de miles. Cuando llegamos al Zócalo, el templete temblaba bajo el peso de tantos cuerpos deseosos de hablar, y tomé el micrófono con las manos frías pero seguras para leer en voz alta los artículos de la ley que exigíamos: jornada de 8 horas, seguro social, aguinaldo, descanso obligatorio y contratos registrados ante la autoridad. Mi voz se quebró solo cuando nombré a las que no pudieron huir, y el silencio que se formó fue tan denso que se podían oír los banderines chocar entre sí como grillos de metal llamando a la lluvia. Al bajar del estrado sentí que el uniforme pesaba menos, quizá porque cada aplauso arrancaba un hilo de servidumbre y lo dejaba flotando sobre nuestras cabezas como polvo viejo. La presión de las escobas levantadas aquel marzo no tardó en sentirse dentro del Congreso. Los legisladores, que un mes antes bostezaban durante nuestras presentaciones, de pronto convocaron sesiones extraordinarias y formaron comités mixtos con organizaciones civiles. Había un murmullo nervioso en los pasillos, como si los ecos de 1000 trapeadores resonaran bajo la alfombra roja. Fui llamada a exponer de nuevo, esta vez ante la Comisión de Trabajo, y llegué con el uniforme gris doblado en una caja de cartón, dispuesto como prueba y recordatorio. Mientras hablaba, noté que algunos diputados revisaban en sus tablets mensajes de sus propias empleadas, mujeres que, gracias al hashtag contrato o nada, les exigían condiciones dignas. Comprendieron que negar la reforma era negar la paz en sus propios hogares. Tras semanas de debates televisados y columnas de opinión que diseccionaban cada artículo, el 14 de septiembre de 2020 se votó el proyecto de ley de dignificación del trabajo doméstico. La sesión fue larga y tensa, el tablero electrónico se iluminaba en verde y rojo, y yo apretaba la mano de Alma, como si exprimiéramos tiempo. Cuando aparecieron los números finales, 68 votos a favor, 4 en contra, un aplauso estalló en el hemiciclo, algo inusual para un tema considerado menor. Mis rodillas temblaron, no por miedo, sino por la descarga súbita de años retenidos. Esa noche, en la explanada, brindamos con café de olla y pan dulce mientras los cohetes de un cumpleaños cercano estallaban como si el cielo se sumara a la fiesta. Aún con la mascarilla puesta por la pandemia, percibí el olor a pólvora y sentí que por fin era libre de toser sin pedir permiso. La promulgación de la ley trajo consigo un reto aún mayor: aplicarla en barrios y rancherías donde el papel oficial tarda siglos en llegar. Organizamos brigadas móviles que cruzaban municipios en combis pintadas con mariposas moradas, llevábamos contratos impresos, termómetros para los tiempos de COVID y un altavoz que repetía: 8 horas son suficientes, tu descanso no es un favor. Fue en una de esas giras, bajo un techo de lámina que goteaba, donde conocí a Tomasa, una mujer de 70 años que seguía lavando ropa a mano para una familia que jamás le pagó aguinaldo. Me miró con ojos cansados pero chispeantes y dijo: si a tu edad aprendiste a firmar, yo puedo aprender a exigir. Esa frase me acompañó cuando, en 2023, inauguramos el albergue Nombre Propio, un edificio restaurado con paredes color bugambilia y dormitorios ventilados, pensado para trabajadoras que huyen de situaciones de abuso o simplemente necesitan un lugar digno entre empleos. El día de la apertura colgué mi uniforme gris en la entrada principal, dentro de una vitrina de cristal. Lo hice con manos firmes y, mientras cerraba el cerrojo, pronuncié en voz baja: nunca más invisibles. Afuera, Rafael sostenía las tijeras para cortar el listón, sus ojos brillaban húmedos, pero su abrazo fue seguro como un puente recién reforzado. Esa tarde, mientras las nuevas residentes se registraban y el comedor olía a sopa de fideos, comprendí que mi historia ya no era solo un caso legal ni un hashtag ruidoso, era un mapa vivo que otras podían seguir, ajustando la ruta a sus propias montañas y ríos de miedo. La rutina en el albergue Nombre Propio arrancaba antes de que el sol sacara del cielo su primer hilo naranja. A las 5, las residentes se turnaban para poner agua a hervir y despertar a quien estuviera de guardia en la pequeña enfermería. Mientras el vapor empañaba los vidrios, yo recorría los pasillos recién pintados de bugambilia para saludar a cada mujer por su nombre, empeñada en que ninguna volviera a ser niña o 17. En la cocina, Tomás enseñaba a las más jóvenes a mezclar jabón rallado con bicarbonato para fabricar detergente casero y venderlo en la feria del barrio, y aquella espuma perfumada financiaba el fondo de emergencias del albergue mejor que cualquier donación formal. A las 7 llegaban maestras voluntarias de primaria abierta y el comedor se convertía en aula. Sobre las mesas de fórmica se extendían cuadernos rayados, junto a tazas de avena humeante y crayones sin punta que las hijas de las residentes usaban para colorear un mural de mariposas.
Después del desayuno, Alma organizaba un círculo de defensa personal donde las mujeres practicaban gritar «basta», con los brazos en alto. El eco de esos alaridos acudía a las ventanas y atraía a los vecinos curiosos, que terminaban pidiendo informes sobre la ley recién aprobada. Cada tarde se revisaban contratos, algunas residentes llegaban con papeles firmados solo por ellas, sin nombre del patrón ni salario escrito, y salían con documentos en regla, firmados y registrados gracias a la asesoría de los abogados de la cooperativa. Al anochecer, cuando las luces de la avenida parpadeaban, nos sentábamos en círculo alrededor de una grabadora portátil y escuchábamos cintas donde otras sobrevivientes narraban su proceso legal, y el silencio posterior olía a lágrimas, pero también a promesa cumplida. En esos momentos, comprendía que el albergue no era únicamente un techo sino una caja de resonancia. Todo lo aprendido reverberaba dentro, rebotaba en las paredes moradas y salía por las ventanas rumbo a los barrios donde aún se cocinaba sin salario ni contrato. En mayo de 2024, cuando las primeras inspecciones federales empezaron a multar a empleadores que incumplían la nueva ley, las llamadas de auxilio descendieron, pero aumentaron las de consulta. Mujeres que jamás habían sido explotadas nos contactaban para asegurarse de firmar bien desde el inicio, y ese cambio de tono nos indicó que la marea estaba virando. Sin embargo, el éxito trajo una oleada de resistencia. Un grupo de agencias privadas se amparó contra la ley y contrató a un bufete que me citó a declarar en una audiencia exploratoria, donde cuestionaron mi idoneidad moral por no haber terminado la secundaria a los 15. Aquella mañana, frente a un tribunal administrativo decorado con mármol resbaladizo, respondí cada pregunta con la cabeza alta y la voz templada, consciente de que tras las puertas de cristal había periodistas transmitiendo en vivo. Al salir, encontré a Rafael esperando con un termo de chocolate caliente y un pan de elote que él mismo horneó. Confesó que la cocina lo ayudaba a entender mis silencios antiguos, y aquel gesto sencillo deshizo los nudos que aún nos ataban al pasado. Esa misma semana, Mercedes solicitó libertad condicional alegando problemas de salud. La noticia me atravesó como viento frío, pero no temblé. Recordé la vitrina del uniforme y supe que mi vida ya no orbitaba alrededor de su sombra. Cuando el juez le negó la petición citando peligro de reincidencia, las agencias comprendieron que su amparo tenía poco futuro y comenzaron a negociar con la cooperativa manuales de buenas prácticas a cambio de asesoría. Convertimos esa inesperada rendición en un curso certificado que, a finales de año, había capacitado a más de 2.000 empleadoras. Aquella Nochebuena encendimos luces de papel en la azotea del albergue y cada farol llevaba escrito un nombre recuperado. Al soltarlos, vi las linternas elevarse, y por un instante el cielo de la ciudad se llenó de pequeñas llamas violetas que danzaron sobre los rascacielos como recordatorio luminoso de que ninguna historia comienza y termina en una sola casa con puertas cerradas. Con la llegada de 2025, el albergue Nombre Propio cumplió su primer aniversario, y decidimos celebrarlo abriendo las puertas al barrio, invitando a quienes nos habían apoyado y a quienes aún no sabían de nosotros. Desde temprano, las residentes colgaron banderines morados sobre la fachada y pintaron en el suelo un camino de huellas violeta que conducía al vestíbulo, donde Rafael montó una mesa con panes de elote y jarras de chocolate espeso. Yo me movía entre los grupos repartiendo copias de la reforma, explicando que la dignidad cabe en un folio si se exige con terquedad. A media mañana llegó Tomasa con la primera tirada de detergente artesanal embotellado, y las jóvenes la fotografiaron como si fuera una influencer de otra época, orgullosas de que sus manos de jabón sostuvieran ahora microcréditos y no cadenas. Alma proyectó en la pared un gráfico con las cifras de trabajadoras registradas, 60.000 en un año, un número que hizo aplaudir incluso a los chicos del reparto de gas que se asomaron atraídos por la música de marimba que salía del comedor. Cuando el fiscal del estado apareció sin corbata y con sonrisa tímida, supe que la imagen de las escobas en alto seguía retumbando en las oficinas públicas y que el miedo había cambiado de bando sin necesidad de otro juicio. Al caer la tarde, subí sola a la azotea desde donde se veían las luces titilantes de la ciudad y llevé conmigo el uniforme gris dentro de la vitrina, decidida a darle un destino que cerrara definitivamente el círculo. Abrí el cristal, sentí el olor añejo del algodón que aún guardaba ecos de cloro y extendí la tela sobre la barandilla mientras las campanas de la parroquia marcaban las 7. Entonces tomé unas tijeras y corté el borde inferior en tiras finas, cada una del ancho de un dedo, y las fui entregando a las residentes que subían curiosas, pidiéndoles que escribieran en ellas su nombre y la fecha en que firmaron su primer contrato. Cuando todas terminaron, entrelazamos las tiras como una trenza interminable y la izamos en lo alto del mástil donde antes había ondeado una bandera prestada. El viento nocturno desplegó aquella franja de nombres como un río plateado. Mientras la tela se agitaba, escuché mi propio corazón acompasarse con los de ellas, latiendo al mismo ritmo de algo que ya no era solo victoria personal, sino memoria colectiva grabada en retazos que jamás volverán a ser un uniforme. Miré a Rafael apoyado contra la pared, sonriendo con los ojos y sosteniendo 2 tazas de café. Bajé los escalones despacio hacia él y,
cuando me tendió una taza, supe que, aunque quedaran batallas pendientes, nuestra historia ya tenía un final digno, y esa certeza, cálida, humeante, sólida, fue la palabra que siempre quise escribir: libertad.